hubo un incidente en el estrecho de Hormuz que cambió de golpe las reglas del juego. Y su impacto no solo fue para Irán, sino también para China. Donald Trump ha anunciado que los Marines de Estados Unidos han puesto bajo custodia un barco que intentó romper el bloqueo naval estadounidense. Hoy, un barco de carga con bandera iraní llamado Tushka y que pesa casi tanto como un portaaviones intentó pasar nuestro bloqueo naval y no les fue nada bien. Durante mucho tiempo, China ha creído que aunque haya tensión, Irán puede controlar el estrecho y que la ruta de suministro seguirá funcionando. Es como un sistema que no se puede romper fácilmente, pero una operación de la Marina de los Estados Unidos destruyó esa suposición. El 19 de abril, un barco de carga que venía de China hacia Irán fue interceptado, y no solo lo detuvieron, sino que se llevaron todo el barco junto con la tripulación y el capitán. En medio del mar se escuchó la advertencia: buque a motor. Abandone la sala de máquinas o inutilizaremos su buque. Esto no fue una simple advertencia. Esto es un ultimátum claro, pero antes de empezar no olvides darle like a este video. Es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Este barco, el MV Tushka, viene de Zhuhai en el sur de China y está recorriendo una ruta de más de 6.000 kilómetros hacia Bandar Abbas. Según el Comando Central de los Estados Unidos, estuvieron dando advertencias durante 6 horas, pero el barco se negó a detenerse. Así que el USS Spruance dio el siguiente paso. Dispararon a la sala de máquinas para detenerlo. Después, desde el USS Trípoli, la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina descendió usando helicópteros. Tomaron el barco directamente, y aquí salió el detalle más importante. No era un simple petrolero, tampoco era tráfico de personas. Según The Wall Street Journal y The Washington Post, la carga eran materiales que posiblemente se usan para fabricar misiles balísticos. China no lo admitió directamente, Irán tampoco lo aceptó, pero en una operación parecía que se había descubierto una ruta secreta, una red que ha estado operando detrás de escena durante mucho tiempo. Para China no se trata solo de un barco perdido, es un mensaje claro. No importa cuán lejos esté la ruta, desde China hasta Medio Oriente, Estados Unidos puede controlar el flujo. Y para Irán, sus movimientos se están volviendo más limitados, porque incluso las líneas de suministro en las que confiaban están siendo cortadas una por una. En general, esto no es solo una redada, es un punto de inflexión, un suceso que demostró que el control sobre Hormuz no está en manos de un solo país, y en los próximos días es posible que sus efectos empeoren aún más. No solo en Irán y China, sino en todo el mundo, resulta que no solo estuvo involucrado un solo barco. Según los informes, hay otros barcos de la misma red que anteriormente ya habían transportado aproximadamente 1.000 toneladas de materiales relacionados con misiles desde China hacia Irán el año pasado. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es lo que realmente transporta el MV-Tushka por ahora? El Comando Central de los Estados Unidos aún no ha publicado un manifiesto de carga oficial, pero según los expertos, no fue un riesgo cualquiera el que tomó este barco. Si eligieron pasar por el bloqueo, probablemente llevaban algo importante. Algunos de los posibles contenidos que se mencionan son perclorato de sodio, componentes electrónicos y tubos de metal. En palabras simples, materiales que pueden usarse para fabricar misiles o explosivos. Y esto parece haber sido confirmado por la declaración de Donald Trump. Según él, ayer detuvimos un barco que tenía algunas cosas a bordo, tal vez un regalo de China. Aunque no lo dijo directamente, está claro que insinúa que el barco llevaba un cargamento importante. Y si el análisis de Estados Unidos demuestra que esto es cierto, tendrá un gran impacto no solo en Irán, sino también en China. Porque en un instante Xi Jinping quedaría en una posición comprometida, como si se dijera que se violó algún acuerdo o se traicionó la confianza. Y la situación se volvió aún más delicada, porque esto no se dijo en una conversación privada, sino frente a los medios. Fue una presión pública. China tampoco se quedó atrás en su reacción. Su Ministerio de Relaciones Exteriores respondió de inmediato. Según ellos, no tienen nada que ver con el barco. Dicen que no es un barco con bandera china y llamaron especulación a las acusaciones. Pero hay un detalle interesante. Según la agencia Anadolu, China también expresó su preocupación por lo que hizo Estados Unidos. Es decir, enviaron 2 mensajes al mismo tiempo. Primero, no estamos involucrados. Segundo, no estamos cómodos con lo que hicieron. Y ahí es donde la tensión aumenta aún más. Si no tienen nada que ver, ¿por qué les preocupa? Y si hay preocupación, ¿cuál es la conexión?
En este punto, la historia aún no termina. Pero está claro, este barco abrió un tema mucho más grande que podría cambiar la relación entre los países más poderosos del mundo. Ahora, China está en una posición difícil. Por un lado, Xi Jinping le dijo a Mohammed bin Salman que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto como una vía marítima internacional. Eso significa que parece que no apoyan el control de Irán sobre el estrecho, pero por otro lado, hay un barco vinculado. Esto se vincula con China, que fue sorprendida transportando posibles materiales para misiles hacia Irán. Son dos posiciones que no coinciden. Dicen que se debe mantener abierto el estrecho, pero parece que también están ayudando en el suministro de armas mientras está cerrado. Y ahora los movimientos de Pekín están limitados. Si lo niegan, ya lo están haciendo ahora. Pero si sale una evidencia sólida, se va a destruir su credibilidad. Si lo admiten, Donald Trump tendrá mayor poder de negociación y es posible que los amigos chinos sean sancionados. En pocas palabras, no solo Irán está en aprietos, también China. Poco a poco se están metiendo en una situación más complicada. Lo que está haciendo ahora Estados Unidos no es solo un movimiento militar, es una estrategia. No revelan toda la información de inmediato. Es posible que publiquen los resultados del análisis de la carga en el momento adecuado para usarlos como ventaja en sus conversaciones con China. Por eso, cuando Donald Trump dijo que así es como se mueve la guerra, también quiso decir que así es como se mueve el comercio y la negociación. Presión desde diferentes direcciones. Mientras tanto, Irán calificó la operación como piratería y amenazó con represalias. Pero si vemos la situación, poco a poco está disminuyendo su capacidad de responder. Están rodeados por 3 grupos de ataque de portaaviones. No controlan el estrecho de Hormuz y sus exportaciones de petróleo son casi nulas. Eso significa que mientras más pasa el tiempo, menos opciones les quedan. De hecho, su propio barco intentó pasar el bloqueo, pero fracasaron. Se les dio una advertencia de 6 horas, no se detuvieron y eso terminó con un disparo en la sala de máquinas. Es una señal clara de lo grave que es la situación. Ahora, si se comprueba que el barco transportaba materiales relacionados con misiles, esto afectará gravemente la capacidad militar de Irán. Los misiles como el Shahab y el Imad tienen un alcance desde Riad hasta Tel Aviv, pero si se pierde el suministro de materiales críticos como el perclorato de sodio, se verán obligados a detener la producción. Y ese no es el único problema. El impacto en la inteligencia es aún más profundo. Con solo escanear la carga, Estados Unidos puede obtener una imagen completa de la red de suministro de Irán. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cómo se realizan los pagos? ¿Cuál es la estructura de las empresas fantasma? En pocas palabras, no solo detuvieron un envío, es como si hubieran abierto todo el sistema. Según Nikki Haley, el barco supuestamente está conectado con el envío de materiales químicos para misiles. Y para ella, esto es una señal de que China está ayudando a fortalecer a Irán. Cuando se destruya esta red logística, no será fácil reconstruirla. Tomará meses. Y aunque se logre reconstruir, cada movimiento será monitoreado. Y su efecto no solo se siente en Medio Oriente, llega hasta el equilibrio global de poder. Con solo un barco ya cambia el cálculo. De los países en 3 continentes, esta ya es la parte más profunda de la lucha. No solo es militar, sino un juego geoestratégico donde cada movimiento tiene un efecto dominó en todo el mundo. Lo que hizo Estados Unidos en el estrecho de Hormuz no fue solo una simple operación. Es una demostración de un control más amplio sobre el mar. Desde el Indo-Pacífico hasta Medio Oriente, es como si Estados Unidos estuviera mostrando que pueden alcanzar cualquier ruta. Y el mensaje para China es claro. Si pueden detener un barco en Hormuz, también pueden hacerlo en el estrecho de Taiwán o en el mar de China Meridional. No solo Irán es el objetivo, también lo son las rutas de suministro global de China. La línea desde Chuhai hasta Bandar Abbas ha demostrado estar al alcance de Estados Unidos. Y si ya hay un precedente, esto puede repetirse en otros puntos críticos como el Bajo de Masinloc, el canal de Bashi y el estrecho de Malaca. En pocas palabras, la Marina de Estados Unidos está demostrando que pueden detener cualquier cosa, donde sea, si así lo desean. Y en esta ocasión, China no pudo hacer nada para evitarlo. Si se interrumpe el flujo de petróleo barato que China compra a Irán, la seguridad energética de Pekín se verá directamente afectada. Y no solo eso, también afecta el plan más grande de China, expandir el uso del yuan en el comercio global. Porque si no pueden proteger sus propias rutas comerciales, les será difícil convencer al mundo de usar el yuan. Mientras se fortalece la dominancia del dólar estadounidense, la posición del yuan como alternativa se debilita.
Mientras tanto, lo que llaman el eje de Rusia, China e Irán no parece ser tan sólido como se pensaba. Sí, Rusia apoya a Irán. Sergei Lavrov critica el bloqueo de Estados Unidos y defiende los derechos nucleares de Irán, pero por otro lado, también dio otro mensaje. Según Sergei Lavrov, Rusia está lista para suministrar energía a los países que se vean afectados por la crisis. Eso significa que están listos para cubrir el vacío que dejó Irán en el mercado petrolero. En pocas palabras, aunque apoyan a Irán con palabras, se benefician de su ausencia en el mercado. Y ahí es donde ves la realidad, no es una alianza sólida. Es una asociación donde cada quien tiene sus propios intereses, y la captura de un barco es suficiente para mostrar las grietas entre estos países. Poco a poco, el sistema de apoyo de Irán se está desmoronando. Rusia, aunque se dice que es aliada, en realidad se beneficia más del debilitamiento de Irán, porque ellos son los que llenan el vacío en el suministro de petróleo. Mientras tanto, China valora más la seguridad de sus propios barcos que la defensa real de Irán. Eso significa que el llamado eje de estos tres países no es tan fuerte como muchos piensan. Y claramente Estados Unidos lo sabe y lo está usando. Mientras tanto, hay países que parecen beneficiarse de lo que está sucediendo. Para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, la disminución de la capacidad misilística de Irán es directamente un aumento en su seguridad. Las ciudades como Riad y Abu Dhabi, que antes estaban al alcance de los misiles Shahab e Imad, ahora son más seguras. Lo mismo ocurre con Israel, especialmente en Tel Aviv. Cada debilitamiento del programa de misiles de Irán aumenta la ventaja estratégica de Israel. Y además, los estados del Golfo ven que el apoyo de Estados Unidos no son solo palabras, sino acciones concretas. Detienen los barcos, confiscan la carga, destruyen las cadenas de suministro, pero eso no significa que la lucha haya terminado, porque aunque Irán se debilite de manera convencional, todavía puede usar una estrategia asimétrica. Grupos como Hezbollah en Líbano, milicias en Irak y los hutíes en Yemen pueden contraatacar de manera inesperada. Y aquí es donde la situación se vuelve peligrosa, porque este tipo de lucha no termina simplemente en una victoria o derrota. Mientras esto sucede, también se pone a prueba el derecho internacional. Estados Unidos explica lo que hicieron como parte de la libertad de navegación y la aplicación de sanciones. Desde su punto de vista, detener y tomar el barco es legal porque está cubierto por el bloqueo. Pero para Irán, esto es claramente un acto de piratería en mar abierto. Y amenazan con represalia. El problema es que existen reglas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que hacen que este tipo de acciones sean complicadas. Tanto Estados Unidos como Irán firmaron, pero no lo ratificaron completamente. Por eso, la legalidad está en una zona gris. Mientras tanto, espero que China se oponga a este tipo de acciones en las Naciones Unidas o en otros foros internacionales. Pero ellos también tienen dificultades, porque si se oponen, están protegiendo a Irán, pero si apoyan la libre navegación marítima, están protegiendo sus propios barcos. Son dos posiciones que no están de acuerdo. Y mientras continúa el análisis de la carga incautada en los laboratorios de Estados Unidos, es posible que su impacto sea aún mayor. Si se comprueba que hay conexión con materiales para misiles, esto podría resultar en sanciones más amplias. Las empresas conectadas con China podrían ser el objetivo. Y aquí se abre un nuevo frente, no solo en lo militar, sino también en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, se revelará aún más toda la red de suministro de Irán, y cuando eso suceda, no solo se perderá un envío, sino que todo el sistema quedará expuesto. La pregunta más grande ahora no es solo qué contiene el barco, sino qué se ha revelado por esto. ¿Qué países están siendo usados como intermediarios? ¿Qué empresas solo son una fachada? ¿Qué puertos se están utilizando para los movimientos secretos? Cuando se respondan esas preguntas, no solo se verá afectado un envío, sino todo el sistema de suministro. Y este es el efecto más fuerte en las negociaciones. Mientras hay conversaciones en Islamabad, parece que Estados Unidos tiene una nueva carta bajo la manga. Descubrieron un secreto mientras había conversaciones. Aquí es donde empieza a romperse la confianza. Y en esta situación, cuando se pierde la confianza, es casi imposible llegar a un verdadero acuerdo. Según Donald Trump, ya es poco probable que se pueda extender el alto al fuego. Big J. Vance ya va rumbo a Islamabad, pero hasta ahora todavía no es seguro si Irán participará en las conversaciones. Y aunque se llegue a un acuerdo, hay algo que ya no va a desaparecer. Estados Unidos ya sabe lo que Irán está haciendo detrás del alto al fuego, y ese conocimiento se quedará con ellos. Eso significa que el poder de negociación de Estados Unidos ahora es más fuerte.
y esto no desaparecerá fácilmente aunque terminen las negociaciones. Ahora, hay otra pregunta importante. Si son tan poderosos, ¿por qué China no respondió de inmediato? ¿Por qué parece limitada su reacción? Para entender esto, la principal preocupación de China es la energía. El estrecho de Hormuz es como la arteria vital de su economía. Por aquí pasa gran parte del suministro de petróleo que impulsa su industria. Se estima que entre el 35% y el 50% del crudo total de China pasa por este estrecho. Y si lo piensas bien, esto no es solo una simple noticia. China es el cliente más grande de Hormuz. Llegaron a casi el 37.7% del total del petróleo que pasa por aquí, muy por encima de otros países como India y Japón. Pero aquí no solo está en juego el petróleo, también están en juego las grandes inversiones y la estrategia a largo plazo de China en Medio Oriente. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait no solo son proveedores de petróleo para China, son socios en negocios, en infraestructura y en la futura expansión de su economía. Por eso, cuando ocurre algo en el estrecho de Hormuz, no solo se ve afectado el suministro, todo el plan de China en la región también tiembla. Si miramos los números, se vuelve aún más claro por qué la situación es tan sensible para China. Casi el 42% de sus importaciones de crudo provienen directamente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. No es una parte pequeña. Esto es lo que mueve toda la maquinaria industrial de China. Tan solo en Emiratos Árabes Unidos, su volumen de comercio ya superó los 90.000 millones de dólares, y no se trata solo de una simple venta de petróleo. China tiene inversiones muy profundas en la región, en puertos, sistemas de automatización e incluso en infraestructura de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el puerto Califa, una empresa china tiene una gran inversión en una terminal. En Arabia Saudita tienen una asociación tecnológica en NEOM, un proyecto de ciudad futurista que simboliza los planes a largo plazo del país. En Irak, hay empresas chinas directamente involucradas en los campos petroleros. Si juntas todo esto, llega a cientos de miles de millones de dólares en inversiones. Por eso, cada misil que lanza Irán en el Golfo no es solo un asunto regional. Esto afecta directamente el bolsillo de China. De aquí viene la verdadera frustración de Pekín. Mientras el estrecho de Hormuz siga cerrado, la presión sobre Irak sigue aumentando. Su economía está en juego. Por ahora, China todavía tiene un poco de margen. Tienen una reserva estratégica de petróleo de aproximadamente 1.39 mil millones de barriles, suficiente para durar alrededor de 120 días. Además de esto, hay tanqueros en el mar que sirven como almacenamiento flotante. Para proteger el mercado local, incluso prohibieron la exportación de combustible refinado. Así que, a corto plazo, todavía pueden manejar la situación. Pero no es para siempre. Después de 3 meses, poco a poco se agotará y ahí empezará el verdadero problema. Es posible que el precio del petróleo suba entre 100 y 150 dólares. Cuando eso suceda, vendrá la inflación, aumentarán los gastos en logística, posiblemente se dupliquen. Y la economía de China, que depende de las exportaciones, de repente se detendrá. Es posible que las fábricas se queden sin combustible. Aumentará el costo de los contenedores y las cadenas de suministro globales podrían empezar a romperse una por una. En pocas palabras, no solo Irán está bajo presión. Si esto continúa, incluso China se verá obligada a tomar decisiones difíciles. Dentro de Shandong hay cientos de pequeñas refinerías, plantas independientes que dependen del petróleo barato de Irán. Estas son las llamadas refinerías Teapot. No son grandes empresas, pero representan casi una cuarta parte de la capacidad total de refinación de China. Eso significa que juegan un papel importante en el sistema energético. Ahora imagina, si se detiene el flujo de petróleo iraní barato, se verán obligados a comprar en el mercado global, que es más caro, y cuando eso suceda, sus ganancias caerán hasta volverse negativas. Cuando estas refinerías finalmente quiebren, China no solo enfrentará una crisis energética, sino también una crisis de empleo, porque hay miles de empleos en juego, y el problema no termina ahí. La economía de China ya se estaba desacelerando incluso antes de esto. El crecimiento del PIB ya cayó por debajo del 5%. Si además sufre un shock energético, caerá aún más. Por eso el llamado de Pekín a un alto al fuego y al diálogo no es solo porque quieran la paz, es por miedo a la inminente crisis económica. La verdad es que no están tratando de salvar a Irán, lo que están protegiendo es su propia economía. Y si llega el momento en que tengan que elegir, está claro cuál escogerán. Ahora, mientras el estrecho de Hormuz está cerrado,
China está buscando otras formas de abastecerse. La primera opción, oleoductos desde Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, el oleoducto de petróleo de Arabia Saudita hacia el Mar Rojo ya se expandió a una capacidad de 7 millones de barriles por día. Mientras tanto, el oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos hacia Fujairah tiene una capacidad de entre 1.5 y 1.8 millones de barriles. Esto ayuda mucho, pero no es suficiente para estar tranquilos. Y hay otro problema. La ruta del Mar Rojo está bajo amenaza de los hutíes. La segunda opción, los oleoductos desde Kazajistán y Turkmenistán. Pero su capacidad es limitada y no se puede aumentar de inmediato. La expansión de la infraestructura tomaría años. La tercera opción es importar petróleo de países lejanos como Nigeria, Angola y Brasil. Pero aquí surge un nuevo problema. El viaje es más largo, los costos son más altos y no pueden igualar el volumen que viene de Hormuz. En resumen, China tiene alternativas, pero todas tienen limitaciones. Y mientras la crisis se prolonga, la realidad se vuelve más clara. No hay un reemplazo fácil para Hormuz. Y si no se reabre, no solo Irán tendrá dificultades, también China. Poco a poco se quedará sin opciones. Si un petrolero no pasa por el estrecho de Hormuz y pasa por el Cabo de Buena Esperanza, el viaje se alarga aproximadamente 50.000 kilómetros. De 15 a 20 días más no es solo un simple retraso, es una pesadilla logística. Cuanto más tiempo en el mar, más caro el combustible, más lento el suministro. Y mientras más se alarga el viaje, mayor es la presión en toda la cadena de suministro. Otra opción para China es la sustitución por GNL. Pero aquí también hay un problema. Las exportaciones de GNL de Qatar, uno de los mayores exportadores del mundo, también pasan por el estrecho de Hormuz, y debido a la crisis, su flujo también se ve afectado. O se puede obtener GNL de Australia y Estados Unidos. Pero aquí es donde entra la complicación. Si China compra GNL de Estados Unidos, es como si estuviera contradiciendo su alineación con Irán, un país que actualmente es enemigo de Estados Unidos. Eso significa que cada opción energética viene acompañada de un costo político y diplomático. Mientras China intenta arreglar su suministro de energía, se ven cada vez más atrapados en sus propias contradicciones geopolíticas. Mientras todo esto sucede, el MV Tuska ya está en manos de Estados Unidos. Están revisando cada contenedor y la evidencia que obtendrán de aquí no solo será una ventaja temporal, sino un instrumento permanente de presión para Estados Unidos contra Irán y China. Porque lo que atraparon aquí no fue solo un barco, sino un sistema, una red de suministro que ha estado operando durante casi 40 años fue expuesta. Al mismo tiempo, la estrategia de Irán en el alto al fuego colapsó. La relación entre Rusia, China e Irán se debilitó. Y una vez más se demostró el alcance del poder de Estados Unidos en el mar. Desde Hormuz hasta el mar de China Meridional, hasta el Mar Rojo, hasta el estrecho de Taiwán. Un mensaje claro. Pueden detener cualquier barco, en cualquier lugar. Y esta vez China no pudo hacer nada para evitarlo. Es como si Donald Trump le dijera a Xi Jinping: te atrapé, no lo intentes de nuevo. Y lo que esto significa más profundamente no solo trata sobre la guerra, sino sobre cómo funciona el orden global y quién tiene el control sobre él. Ahora queda una pregunta más difícil. ¿Cómo responderá China? ¿Podrá Irán reconstruir su red de suministros? Y cuando salga el resultado completo del análisis de la carga, ¿qué más se revelará? Para responder directamente, todavía no es el punto de no retorno, pero está claro, la tensión sigue aumentando y se revelan más cosas. La relación entre Estados Unidos y China se volverá más delicada. La cosa es así. La captura del MV Tuska no es solo un simple incidente marítimo, es una señal. Estados Unidos está demostrando que pueden controlar las rutas comerciales críticas, incluso si esto involucra a China. Pero aunque este movimiento es tan serio, aún no es una ruptura total de la relación. ¿Por qué? Porque ambos países tienen sus límites. Estados Unidos es poderoso, pero eso tiene un costo. China, por su parte, está molesta, pero también limitada por el comercio y la energía. Por eso, lo que está pasando ahora no es una ruptura, sino una fase de presión. Es como una partida de ajedrez. Estados Unidos está usando la situación para fortalecer su posición en la negociación. China acepta el impacto mientras busca la manera de no perder su ventaja a largo plazo. Pero hay algo que ha cambiado. Las dos partes han perdido aún más la confianza. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando se pierde la confianza, incluso un pequeño incidente puede escalar rápidamente. Si me preguntas, ¿es este el punto de no retorno? Todavía no. Pero es un gran paso hacia allá si no se maneja bien el próximo movimiento. La mejor pregunta ahora no es si ya terminó, sino quién será el primero en bajar la tensión
y quien empeorará aún más la situación.